Muy buen caso, muy buena clase, caso muy representativo y es habitualmente lo que solemos ver en la práctica clínica. Preguntas, dudas que tengan acerca del tema, enterococos. A mí me quedó duda con todo el tratamiento y aparte en el caso clínico que le cambiaron un montón de veces también los antibióticos. Eso no entendí Sí. por qué. Y luego mencionó mi compañera que le daban ampicilina más ceftriaxona por algo de no sé qué renal. Ah, para evitar nefrotoxicidad. Okay. Miren, vamos a hacer un poquito de paréntesis, a lo mejor se escucha con un poquito de rollo, pero voy a tratar de explicar de la mejor manera lo que preguntó su compañera. El enterococo inicialmente fue considerado dentro de la familia de los estreptococos. Si recuerdan, el día de ayer discutimos uno, pero ya hemos discutido previamente otro tipo de estreptococos. Les comenté, muchachos, los estreptococos, cocos gram positivos, que si se les hace la prueba de catalasa y resultan positivos, están frente a un estreptococo. Después le hacen, ven ustedes en el agar qué tipo de hemólisis tiene y se dan una idea si son viridans o si son biógenes. Bueno, el enterococo anteriormente se consideraba un estreptococo. Sin embargo, difiere, que ahorita ya mencionaron ahorita alguna característica muy puntual de los estreptococos habituales, en que este enterococo sí produce una beta-lactamasa. Además de eso, a diferencia de sus primos hermanos, que son los estreptococos que discutimos ya el día de ayer, el enterococo suele crecer en medios ricos en sodio. Por eso es una parte de la biota normal de los intestinos de los mamíferos, incluyéndonos. De ahí que cualquier patología que irrumpa la microbiota normal del paciente o en sí anatómicamente lesione el intestino grueso, pues se va a predisponer a infecciones por enterococo. O de igual forma, cualquier órgano o mucosa que esté cercano a la salida del intestino grueso, que en este caso sería pues la mucosa de las vías urinarias, pues va a ser candidata o va a ser tributaria a un riesgo mayor de una infección por enterococos. Ahora, del enterococo, al igual que del estreptococo y del estafilococo, tenemos que tener a dos enterococos dentro de nuestro radar para fines prácticos y para fines de armar un tratamiento empírico. Ya que conozcamos el nombre y el apellido de estos enterococos, vamos a poder dirigir un poquito más tanto nuestro tratamiento como nuestro pronóstico. Estos dos enterococos ya los puntualizaron ustedes. Uno es el fecalis y otro es el fecio. ¿Cuál de los dos es peor? El fecio. ¿Por qué? Porque el perfil de resistencia suele ser más alto. Algo similar a lo que pasaba con el estafilococo aureus y el estafilococo coagulasa negativo. Dijimos que en el coagulasa negativo son más resistentes, pero son más raras las infecciones y en el aureus son más frecuentes y más agresivas. Lo mismo pasa siendo el aureus lo que es el fecalis y el epidermidis lo que es el fecio. O sea que intrínsecamente el fecium es más resistente, pero son más raras las infecciones, pero el fecalis es más frecuente y suele tener un poquito más de margen terapéutico en base a las distintas familias que tenemos para tratar a estos patógenos. Respecto a las infecciones más comunes, ustedes se pueden ir haciendo una idea de qué infecciones son más comunes si ven dónde habita el microbio. Entonces, el microbio dónde habita, pues en los intestinos, ¿verdad? Entonces, si a mí me operan, por ejemplo, tengo un paciente que tiene pancreatitis, por ejemplo. La pancreatitis, hay una inflamación peritoneal difusa. La inflamación peritoneal difusa afecta en cierto grado la irrigación intestinal. Ahí las mesentéricas medio se contraen, hay un poquito de isquemia ahí en los intestinos. Esta isquemia, hay una lesión vascular, hay una lesión de los enterocitos, se pierde la barrera intestinal, hay una translocación bacteriana, las bacterias se absorben
por la circulación esplácnica, llegan directamente al hígado y de ahí se van a la cava superior, al corazón y vámonos, ¿verdad? Entonces, habitualmente son infecciones que donde más nos adolecen son en la sangre, en las vías urinarias y en el hígado, ¿verdad? Entonces, infecciones colangiolares, infecciones pericolangiolares, abscesos hepáticos, infecciones del torrente sanguíneo, endocarditis e infecciones de las vías urinarias. Dentro de mi diagnóstico etiológico diferencial, pienso en el enterococo. Ahora, como también se parecen un poco a los estreptococos lo comentamos ayer un poquito, que tienen un efecto que se llama efecto inóculo. ¿Por qué? Porque producen una cosa que denominamos biofilm o exopolisacáridos. Pues estos enterococos también tienen esa facultad. De ahí que la mayor parte de la literatura científica sugiera una terapia combinada para ciertas infecciones por enterococo. ¿Por qué digo ciertas infecciones? Un ejemplo, ustedes van al hospital y les digo, vayan a revisar el caso a piso de cirugía de la señora X, que tiene 70 años de edad y fue posoperada de un tumor en el intestino ascendente, probablemente un cáncer. La cirugía fue hace 6 días e inició con dolor en la herida quirúrgica, eritema y fiebre. Ustedes ya van a revisar el caso y luego ya ven, doctor, aquí está el cultivo, la paciente está relativamente estable, pero la herida se ve mal, se ve con pus, le duele cuando la tocamos, tuvo fiebre anoche y estos son los cultivos. En los cultivos nos dicen que tiene una Escherichia coli y aparte en el mismo cultivo creció también un Enterococcus fecalis. En ese tipo de casos, los enterococos, a lo mejor aquí se confunden un poquito, porque van a decir, ¿y qué tratamiento le damos, doctor? Porque el enterococo es sensible a ampicilina, pero la Escherichia coli es resistente. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, en ciertas infecciones, el enterococo básicamente es un acompañante inocuo, como en el caso de las infecciones de piel y partes blandas, o como en el caso de las infecciones de sitio quirúrgico después de una cirugía, hágame la redundancia. En esas infecciones hay literatura que nos dice que tratemos al patógeno más común en caso de que haya dos. Por ejemplo, es más común que la patogenia de esta infección del paciente hipotética sea por Escherichia coli más que por enterococo. Entonces, en las primeras 48 horas yo voy a dar un esquema de tratamiento dirigido a la pura Escherichia coli y el enterococo, como por arte de magia, va a desaparecer. Todo lo contrario a una infección del torrente sanguíneo. Alumnos, vayan a revisar el caso de la 301 de medicina interna. Es un señor de 80 años de edad que tiene una prótesis valvular y que tuvo un cuadro diarreico con deshidratación que permaneció 3 días en emergencia, se fue de alta, pero después de ahí comenzó con fiebres y tiene 2 semanas así. Ok. Bueno, es una evolución subaguda, entonces deben de ser estreptococos, más o menos el problema, y el señor tiene una alteración anatómica, entonces deben de estar pegados en donde está la alteración anatómica, que es la válvula protésica del señor. Ok, muy bien. Entonces van a buscar a microbiología. Oigan, el doctor Bro los mandó por unos cultivos del señor X, que está en la cama 301 de medicina interna. Aquí están, muchachos. Miren, es un enterococo fecalis. Ok, muy bien. Entonces ya regresan con el cultivo y ahora sí, ¿verdad? Entonces, todas sus sospechas, sus hipótesis es correcta, ¿verdad? A ver, el señor está ya inmunosenescente, tiene sus defensas bajitas, atenuadas, ya es un señor que está manipulado desde el punto de vista anatómico en una parte muy focal de su cuerpo, tuvo un cuadro clínico de una infección que probablemente distorsionó la anatomía de su intestino. Ahí vive el enterococo se traslocó, viajó por la esplácnica al hígado, cava superior y después por la circulación mayor y se implantó en la prótesis del señor. Ok, muy bien, tiene una evolución subaguda, entonces tranqui, vamos a planear nuestro esquema antibiótico. Ahora sí, si el paciente está estable relativamente y tiene fiebre y tiene respuesta inflamatoria, pero no está como tal con un cuadro de sepsis, ok, pues vamos a ver qué esquema de antibiótico le vamos a dejar. ¿Sí? Y como ya bien mencionaron, hay algunas condicionantes que no es tan simple como otras, como dicen los norteamericanos, tan straightforward el tratamiento de la mayor parte de los pacientes.
Una, hay que ver la infección, otra hay que ver el microbio, otra vez hay que ver las características del paciente. Aquí volvemos a tocar la terapia dual. Doctor, la terapia dual, comentamos de que pues no era tan conveniente, ocupamos ver qué tipo de microbios tenemos. La terapia dual habitualmente era, o se limitaba a escenarios empíricos, pero ya cuando teníamos el cultivo, usted nos comentó que habitualmente ocupamos nada más un antibiótico. Ok, pues bueno, en el Farreras vienen una densidad de tratamientos muy acentuada, pero en la realidad o en la práctica clínica ya hay algunos ensayos clínicos que nos dicen que uno no es mejor que, perdón, dos no son mejor que uno. Y en el enterococo de igual forma tienen la batuta, la monoterapia. Como ustedes están tratando un estreptococo, yo les comentaba ayer que los estreptococos, el tratamiento de elección, e incluso en los estafilococos, alguien que recuerde qué grupo de medicamentos, ¿qué les damos a esos Las pacientes como primera elección? Ajá, pero ¿y a qué grupo de medicamentos pertenece? Betalactámicos. Eso, muy bien. Entonces, con los gram positivos, habitualmente abogamos por el betalactámico. El betalactámico es su mejor amigo desde el punto de vista del tratamiento de las infecciones en general. ¿Sí? Son medicamentos que son relativamente inocuos, son no tan caros, abundan y que si son sensibles en los antibiogramas, pues hay que utilizarlos. ¿verdad? Entonces el enterococo no es la excepción. Entonces aquí, en este caso hipotético del señor X con endocarditis, que sí tenemos que tratar la infección, pues la ampicilina es el antibiótico de cabecera. Enterococcus fecalis igual a ampicilina. Enterococcus faecium igual la mayor parte de las ocasiones a vancomicina, linezolid o daptomicina. Habitualmente vamos en ese orden. Siempre y cuando el antibiograma nos dé un poquito de información, ¿verdad? Porque muchas veces los equipos no nos dicen más que Enterococcus fecalis, ampicilina sensible o ampicilina resistente, tan. Y no los dice, o los puede decir Enterococcus faecium y nada más, o sea, nada más, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un poquito más de información. Doctor, ¿y qué hacemos en esos casos? Bueno, se puede hablar con microbiología para ver si podemos ampliar el antibiograma y que nos den un poco más de información, o tomar un histórico del hospital en caso de que se tenga para ver cómo se comportan los enterococos ahí, o de igual forma tomar un histórico del paciente para ver qué antibióticos ha tomado o si ha tenido infecciones por enterococo previamente para dirigir un poquito más el tratamiento. Aún así, si es fecalis, ampicilina. En este caso, muchachos, si ustedes ven, le iniciaron meropenem y un chorro de antibióticos así súper nuevos y que se escuchan muy rimbombantes y muy potentes, pero volvieron a la ampicilina y a la ceftriaxona. Oiga, doctor, pero el antibiótico ahí es medio redundante, ¿no? Porque son dos betalactámicos. Sí, están en toda la razón. A la persona que le llamó la atención este esquema, igual es un esquema que prácticamente denominamos redundante, pero tiene un poquito de ciencia detrás. La ampicilina y la ceftriaxona se unen a PBPs muy similares. Entonces tienen un cierto grado de sinergia cuando se dan, al menos en estudios retrospectivos, por un grupo de pacientes se les dio, por ejemplo, no me acuerdo exactamente las características del estudio, si alguien lo quiere me puede mandar un correo y se lo envío, pero a grosso modo eran 10 pacientes, 20 pacientes, a 10 pacientes se les dieron AMPI más ceftria y a otros 10 se les dieron nada más AMPI. Entonces vieron que los pacientes con ampicilina más ceftriaxona habitualmente esterilizaban más rápido los cultivos y tenían una evolución un poco mejor que los pacientes con monoterapia con ampicilina. Entonces dijeron, pero ¿por qué es esto? ¿no? Entonces ya vieron molecularmente que la ampicilina y la ceftriaxona tienen una cierta sinergia al momento de unirse a la proteína fijadora de penicilina que se encuentra en la pared de la bacteria. Entonces van a ver que esos esquemas existen, pero no son muy utilizados. O sea, insisto, la pura ampicilina en la mayor parte de los pacientes con evoluciones subagudas funciona. Ahora, hay muchos antibióticos para los gram positivos. ¿sí? Nos hemos limitado en las últimas dos clases a mencionar a los betalactámicos, por ejemplo, la penicilina, las penicilinas antiestafilocócicas, como la dicloxacilina,
Para los estreptococos, penicilina, 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 o en ocasiones ceftriaxona, cefotaxima, como las meningitis, y para los enterococos es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, en los casos de resistencia, pues sí tenemos que ocupar otro grupo de antibióticos, ¿verdad? Como la vancomicina, como el linezolid o como la daptomicina. Estos tres medicamentos tienen el común denominador de que todos están diseñados exclusivamente para gram positivos, ¿sí? Entonces, enterococo es un gram positivo. Entonces, mucho ojo acá. ¿Qué otra cosa con los enterococos? No sé si respondí la pregunta, ¿eh? Sí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, doctor, si la infección es muy aguda, o sea, es muy fuerte, sepsis o así, igual se usa monoterapia. Sí. Ahí el contexto sería un poquito diferente. Fíjense, lo que a mí me interesa con un paciente séptico versus no séptico, en el séptico me interesa estabilizarlo lo más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, si llega un paciente en una ambulancia y llega en paro cardíaco, pues me interesa reanimarlo rápido, ¿verdad? Que no pasen los minutos, por cada minuto que pasa la mortalidad se aumenta al 10%. O sea, si me queda en paro 10 minutos, pues ya está muerto el paciente para fines prácticos, ¿verdad? Versus un paciente que me llega respirando, que tiene algún síntoma ahí medio, por ejemplo, un infarto, pero el paciente viene estable hemodinámicamente, pues con ese tengo un poquito más de tiempo para actuar. Con el paciente séptico versus el no séptico pasa algo similar. Con el paciente séptico se debo de iniciar el tratamiento antibiótico rápido porque lo que quiero es esterilizar lo más rápido que pueda al paciente o, en su defecto, disminuir la carga bacteriana o la carga antigénica lo más rápido que se pueda. Entonces, ahí sí, o sea, en los pacientes que tienen sepsis y que tienen una infección grave, en ciertos casos me inclino hacia la terapia dual, ¿verdad? Por ejemplo, doctor, en el caso del paciente X, ¿ahí que usted qué le daría? Bueno, ahí sí, utilizaríamos si es sensible, el Enterococcus fecalis, un beta-lactámico, porque siempre me tengo que agarrar el beta-lactámico, más un aminoglucósido, que en este caso sería la gentamicina, vigilando la función renal e idealmente vigilando los niveles de aminoglucósido en sangre. Ahora, doctor, y si la paciente tuviera insuficiencia renal, ¿qué utilizaríamos? Bueno, se puede utilizar el esquema de doble beta-lactámico, por ejemplo, ampicilina y ceftriaxona. La ceftriaxona no se elimina por vía renal, se elimina por vía hepática, entonces no habría mucho lío ahí. O en su defecto, podríamos utilizar una oxazolidinona como el linezolid o el tedizolid más un beta-lactámico como la ceftriaxona. Entonces ahí podemos utilizar otros esquemas en base al riñón del paciente, sobre todo, o en base a las alergias, o en base a qué tan séptico esté el paciente. Por eso en el caso clínico dice que se modificó la cobertura antimicrobiana con ampicilina y ceftriaxona para la nefrotoxicidad. Así es. Sí, en parte esa puede ser la explicación. Pero en sí, pues les digo, yo he tenido casos de enterococo que cuando yo los voy a ver de forma inicial ya tienen algunos días en el hospital y los médicos ven el antibiograma y ven que es sensible a ampicilina, pero les hace ojitos la vancomicina porque también es sensible. Entonces utilizan vancomicina y me hablan habitualmente porque dicen, doctor, le hablamos porque tiene una infección por Enterococcus fecalis, pero le estamos dando vancomicina que es sensible, pero no responde el paciente, sigue con fiebre. Ok, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Doctor, vayan a verlo ustedes, doctor. Ustedes van y ya ven el caso. El doctor nos dijo que el beta-lactámico era el mejor. El doctor nos dijo que la vancomicina no es tan buen medicamento y hay que ver a ver cómo llegó el paciente, si viene séptico o no viene séptico, ver qué tipo de infección tiene, ¿verdad? Entonces, habitualmente esa es la historia con los antibióticos y el enterococo. Muy bien, pues buena clase. Si ya no hay dudas o preguntas, pues se la vamos a dejar hasta aquí. Si hay dudas o preguntas, pues igual las pueden desarrollar durante la tarde y platicamos el día de mañana. Pasen buena tarde. Gracias. Gracias, doctor.